Ok, amigos, bienvenidos al primer webinar de la comunidad ISMA Perú. Como ustedes saben, esta comunidad está creada para poder, digamos, compartir conocimientos, para poder aprender de otros, para poder repasar conceptos de nuestra disciplina, que es la gestión de proyectos. Este webinar, digamos, es un webinar virtual. People and Projects se llama, porque queremos enfatizar el rol de la persona en el proyecto y por esa razón le hemos llamado PIP, ¿no? La persona en el proyecto. El estándar ISMA es un estándar, digamos, que nace, digamos, hace muchos años en la Confederación Mundial ISMA, digamos, en 1965. ISMA es la asociación decana en el mundo de Project Management. Posteriormente, en el año 1969, nace el PMI, mucho después de que ISMA había nacido. Entonces, desde sus inicios, ISMA se orienta siempre a algo que creemos nosotros que es esencial. Para nosotros, el proyecto tiene sentido, el proyecto tiene, digamos, un valor, no por sí mismo, no por el entregable, sino por el talento, por la competencia de quienes hacen el proyecto. Y esa es la razón por la cual ISMA, desde su fundación, piensa en las competencias de la persona. Y esto es una manera muy bonita de ver el proyecto, porque estamos viendo, digamos, de que cuando nosotros olvidamos a la persona, entonces todo se pone de cabeza, ¿no? Y entonces este ISMA es un estándar, tiene un estándar que es la ICB4, y dentro de la ICB4 tenemos tres tipos de competencias. Competencias prácticas, ¿no? Que son 13, competencias de comportamiento, que son 10, y competencias de perspectiva, ¿no? Que son 5. En total, el modelo ISMA para gestión de proyectos tiene 28 competencias. Dentro de esas 28 competencias hay tres ámbitos. Uno de los ámbitos es el ámbito de perspectiva. Y dentro de perspectiva, que también se puede llamar como contexto, la primera competencia de perspectiva es estrategia, que es el plato del día de hoy. Entonces, he querido invitar y presento a nuestra querida amiga, colega, profesora también, a Ana Belén Romero. Bienvenida Anita a este webinar. Muchas gracias por tu empeño, por tu entusiasmo, y veo que has hecho una linda tesis, ¿no? Que justamente habla sobre temas de estrategia. Entonces, Anita es ingeniera industrial, me corrige si es que me equivoco, es ingeniera industrial por la Universidad de Piura, ha hecho una maestría en dirección de proyectos. Esta maestría dura 2 años en la Universidad, ¿no? De Piura también. Y su tesis de máster se trata justamente de la estrategia en las organizaciones y cómo esto se relaciona con los proyectos. Por lo tanto, Anita, tú tienes y has pensado seguramente en tu tesis muchas horas, le has dedicado muchos días, de repente varios meses a tu tesis, y entonces estamos frente a una joven profesional que le ha dedicado muchas horas al tema de la estrategia y por lo tanto vamos a poder beber de sus conocimientos y de sus reflexiones. Entonces es un privilegio para nosotros tenerte aquí el día de hoy, Anita. Muchos de los colegas que te escuchan también tienen maestría, también han hecho su máster en gestión de proyectos y además aprecian a ISMA y son parte de esta comunidad que cada día va creciendo un poco más.
Junto con la comunidad ISMA, también he invitado a una comunidad que también está creciendo, que es la comunidad ISMA Young Group, que es la comunidad de jóvenes, ¿no? Entonces ahí también damos la bienvenida a todos los chicos que el día de hoy también están presentes. Bienvenidos también a ella, a todos ellos. Entonces, Anita, buenas noches. La primera pregunta que quisiera hacerte, como tú sabes, este formato People and Projects es fundamentalmente una conversación entre dos personas interesadas por un tema. Y a lo largo de esta conversación vamos repasando temas importantes, en este caso de la estrategia, y luego habrá tiempo también para que los presentes puedan hacer sus preguntas, ¿no? Con mucho gusto, por favor, todas las preguntas son bienvenidas. Anita, cuéntanos, ¿cuánto tiempo llevas pensando el tema de estrategia para tener una idea de cuánto tiempo le has dedicado a este tema? Muchas gracias, en primer lugar, ingeniero, por la invitación. En realidad, la primera vez que estoy aquí en este grupo, que la verdad me parece una propuesta interesante de poder compartir temas de proyectos que la verdad son necesarios para poder nosotros enfrentar el día a día, la competencia, sobre todo en las organizaciones. Respecto a su pregunta, bueno, yo vengo trabajando y estudiando el tema de estrategia desde el 2013, ¿ok? Entonces, para diseñar en este caso el plan estratégico de la organización a la que pertenecía en ese momento, pues me tomó 2 años aproximadamente. Y creo yo, y probablemente todos estén de acuerdo, que quizás la parte más difícil no es tanto entender un poco la estrategia, sino trabajar con las personas en diseñar la estrategia adecuada para la organización, justamente porque es un tema aún nuevo, ¿no? A pesar de que es importante y se entiende que toda organización debe tener, por ejemplo, un plan estratégico, aún así en el Perú y más en Piura, todavía creo yo que falta trabajar mucho en el tema de estrategia, ¿no? Entonces sí me ha tomado bastante tiempo estudiarlo, entenderlo y sobre todo, como le digo, trabajar con las personas en el diseño y más aún en la parte de la implementación de la estrategia, que creo yo que justamente es la gran dificultad, ¿no? Implementarlo, llevarlo a cabo y que tenga éxito ese proyecto, porque finalmente es un proyecto que la organización debe sacar adelante. O sea que tenemos enfrente a una profesional que ya varios años viene reflexionando sobre estrategia. Amigos de la comunidad, hay que ponerse mosca y hacerle muchas preguntas entonces a Anita para poder aprender de ella. Este, la primera pregunta, ¿tú crees que una empresa puede funcionar sin un plan estratégico? No. La verdad es que no. Si bien es cierto, he conocido empresas que tienen su misión, su visión y quizás sus propios valores ya bien definidos. Sin embargo, no tienen un plan estratégico que no es solo un documento que uno diseña, plantea y que todos están de acuerdo y firman, ¿no? La conformidad, sino que es necesario que ese documento sea un documento vivo, que sea un documento real, acorde a la realidad de la empresa y sobre todo que se ejecute, que se implemente. Muchas de las empresas, por cada 9 empresas, ¿no? De 9 empresas, 8 fracasan en la implementación del plan estratégico. Lamentablemente el porcentaje es triste, es duro de ver y justamente quizás es ese miedo, ese temor porque demanda, ¿no? Un esfuerzo de parte de la gerencia, un esfuerzo de tiempo, recursos económicos, ¿no? Diseñar, armar un plan estratégico y pues que tiene un alto porcentaje de fracaso. Sin embargo, volviendo a la pregunta, sí necesita una empresa un plan estratégico. ¿Por qué? Porque es la guía, es la que les va a indicar ese documento vivo, les va a indicar
hacia dónde ir en un horizonte de 3 a 5 años, más o menos. Entonces, si uno no tiene claro cuál es su horizonte, dónde se ve en los próximos años y para ello enfocar una estrategia, pues difícilmente va a poder enfrentar un entorno tan cambiante como es el que tenemos actualmente, y no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional. Entonces, una empresa que no tiene un plan estratégico está pues condenada al fracaso, porque la competencia se la va a comer, ¿no? Lo va a hundir a ese negocio. Entonces, es importante que tengan más que la misión, la visión clara, la estrategia hacia dónde quieren ir, ¿no? Justamente para hacer frente y poder aprovechar esas oportunidades que puede tener el entorno, ¿no? Hacer frente también a las amenazas que puedan pasar, ¿no? Entonces, no ser ese negocio o esa institución a la que espera que le pasen las cosas para recién ponerse a pensar en una solución. Entonces, el plan estratégico sí o sí tiene que estar en una organización bien definido, implementado. Si bien es cierto, es un esfuerzo muy grande de recursos, de personas, pero vale la pena si es que quieres competir, si es que quieres sobresalir y si quieres que tu negocio pues se mantenga en el tiempo y pues tenga éxito. Es decir, un plan estratégico te da dirección, te dice, hay que ir por aquí, ¿no? Exacto, Y te da un exacto. derrotero, ¿no? Claro, Y porque ahí un poco hablando ya del plan estratégico como tal, para tú armar el plan estratégico necesitas conocer el entorno. Por eso es que un paso previo a ello es que hay que analizar todas las aristas, ya sea a nivel político, económico, social, tecnológico, incluso a nivel interno, conocer tus procesos, conocer la cultura organizacional, y en función a todo ello es que nace la estrategia. ujú. Ahora, los planes estratégicos en el mundo actual se han ido reduciendo. ¿Es esto correcto? Porque antes eran cada 5 años, luego quizás cada 4 y ahora cada 3 y ahora están pensando en cada 2. Cuéntanos un poco por qué sucede eso, ese fenómeno. Ingeniero Germán, la verdad es que al final depende del tipo de negocio, ¿no? Hay negocios que son mucho más cambiantes, ¿no? Donde su entorno cambia mucho más rápido. Por ejemplo, en aquellas empresas o negocios que trabajan con tecnología, pues no pueden diseñar un plan estratégico pues a 5 años porque se quedan atrás. En cambio, pues un negocio que quizás, por ejemplo, de educación, sí puede tener 3, 4 años. Entonces, dependerá finalmente del tipo de negocio. Pero sí es cierto que cada vez se está reduciendo el tamaño, el horizonte de planificación, justamente porque cada vez se siente que el entorno cambia más rápido, a pesar de que pueda tener otro tipo de negocio. Entonces, para poder hacer frente a eso que cambia de forma tan rápida, pues no puedes planificar a mucho tiempo, ¿no? Porque necesitas estar actualizando, ¿no? En un periodo más corto. Ujú. Muy bien. Ahora, el plan estratégico tiene como una parte primero de diseño, ¿no? Que es, digamos, importantísimo y es el primer paso, pero después viene la parte de la implementación, de la ejecución de ese diseño. ¿Tú estarías de acuerdo en decir que el diseño es como algo, vamos a decir, como algo más fácil y que la implementación es realmente la parte dura, la parte más difícil? Claro, como lo dije al inicio, muchas empresas fracasan en la parte de la implementación, pero ahí hay varias causas, ¿no? Y quizás no solo hablar de que la implementación estuvo mal, sino que también hay que analizar cómo plantearon las estrategias para empezar, porque muchas veces por el intento de querer hacer rápido el documento, por el intento de que ya de una vez implemente, pues no lo diseñan bien para empezar. Incluso
he visto planes estratégicos donde las estrategias o los objetivos que plantean ahí, pues no son reales. Incluso, como les digo, tratan de idealizar la empresa, de poner objetivos que quizás no son tan alcanzables, ¿no? Entonces hay que ser conscientes, para eso primero se analiza la realidad de la empresa y ser conscientes de lo que necesitas, de lo que, a lo que quieres llegar e ir avanzando poco a poco, ¿no? O sea, tampoco pretendas que en el plan estratégico poner todo lo que quieres lograr en un corto tiempo, de una forma muy ideal, ¿no? Hay que ser realistas, ser un poco humildes, ¿no? Y conocer cuál es tu realidad y plantear aquellos objetivos que realmente puedas lograr en un corto tiempo y sobre todo que puedas medir, porque a veces también ponen objetivos que pues son muy difíciles de que con un indicador puedas identificar si lo lograste o no lo lograste, ¿no? Entonces, para empezar eso, ¿no? Y justamente cuando llegan a la implementación se dan cuenta de que diseñaron mal, ¿no? Cuando llegan a la implementación leen el documento y dicen, a ver, ya, tenemos que realizar estos objetivos, pero cuando lo ves, pues dices que estuvieron pensando los directores cuando los plantearon. Entonces, esa es una causa. Otra causa muy común es que las personas que trabajan en la parte de la implementación son personas distintas a las personas que lo diseñaron. Y a veces esa comunicación entre ellos no es buena, no es correcta, no logran transmitir lo que el documento pretende. Entonces, lo que trata la gerencia es decir, bueno, yo ya lo diseñé, tú ya encárgate de ejecutarlo, pero, o sea, no se trata de solo delegarlo de esa manera, hay que trabajar de forma conjunta justamente para que se logre el éxito de lo que se ha planteado. Y justamente es eso una de las principales causas de por qué al momento de implementar no funciona. No está claro lo que se diseñó, las personas que lo van a implementar son personas distintas, no logran entender lo que pensaban los directores en su momento, incluso los recursos que asignaron pues no están bien, ¿no? Entonces son varias cositas que al final van sumando a que luego el plan estratégico no se logre ejecutar como se quería. Es decir, que ya desde el inicio hay que comprometer no solo al equipo diseñador, sino al equipo ejecutor del plan estratégico. Exactamente. Porque podría suceder que aquello que es importante para los que diseñan el plan estratégico no sea importante para los que lo van a ejecutar. Y ahí es donde falla el plan estratégico, ¿no? Ese es Exacto. un tema efectivamente que se repite en muchas organizaciones. Tema de la comunicación, lo que pasa es que ahí, ingeniero, tienen que diseñar también un plan de comunicación. Eso es importantísimo, porque incluso los ejecutadores pueden fallar, porque cuando ya lo llevan a la parte operativa, al día a día del negocio, son los mismos trabajadores que no logran entender el plan estratégico porque la gerencia simplemente dice, suficiente con que nosotros lo entendamos, lo aprobemos y ya. Pero, ¿qué pasa con la gente que está abajo? ¿No? Entonces, si la gente que está abajo no entiende o no sabe o no tiene claro los objetivos estratégicos, pues muy difícilmente van a apoyar a la causa. ¿Me entiende? Porque justamente es feo, es triste cuando tú le preguntas a la gente que está abajo, ¿no? A la gente que en realidad sostiene el negocio, que no entiende cuál, no, es más, no entienden cuál es la misión, no saben cuál es la visión, no saben cuáles son los valores de la organización, mucho menos la estrategia o qué se quiere lograr en unos 3, 4 años. Claro, no van a colaborar y no porque no quieran, sino porque no lograron transmitir gerencia ese conocimiento, ese plan para que ellos también se sumen y de todos depende pues el éxito del plan. O sea, es muy importante que la alta dirección tenga habilidades muy fuertes de comunicación, ¿no? Que tenga, como decía el fundador de la Universidad de Piura, que tenga buenas explicaderas para que la gente entienda cuál es la estrategia
que hay que seguir. Porque claro, si como tú bien dices, no se conoce la estrategia, no la voy a poder secundar y ahí es donde viene el problema, ¿no? Entonces, Yo la vez quería pasada, comentar algo sí, más, perdón que lo interrumpa. sí, Cuando en mi institución, en donde yo estaba trabajando, yo formé parte del diseño del plan estratégico y también formé parte del equipo de la ejecución del plan estratégico. El problema fue, creo yo, de que no funcionó, es porque por el tema de la comunicación, ¿no? En este caso, la gente que estaba abajo no se les había explicado el tema de cuál era el objetivo del plan, cuáles son los propósitos que busca, y no funcionó, lamentablemente, a pesar de que yo tuve toda la intención de ejecutarlo de la mejor manera. Incluso gerencia estaba de acuerdo con lo que yo pretendía, pero no se armó un plan de comunicación para el resto. E incluso a pesar de que los objetivos eran reales, no eran complicados, no eran idealistas, pero aún así yo creo que el plan de comunicación es verdaderamente importantísimo. O sea, si no logras que la gente que va finalmente a estar en la implementación no logra entender la idea de lo que pretende la organización, pues es un esfuerzo en vano desde el inicio de todo lo que empezaste. Ujú. sí, eso es un buen punto. Eh, pero la alta dirección a veces define estrategia, pero le faltan competencias de comunicación o no le dan la suficiente importancia, entonces la gente se queda sin saber. Michael Porter en uno de sus videos que está en YouTube habla precisamente de eso, de que el project manager debería recibir la estrategia de la alta dirección, pero la alta dirección suele fallar. Y entonces el project manager tiene que ver la manera de enterarse de cuál es esa estrategia, ¿no? Entonces, doble trabajo para nosotros, los que dirigimos proyectos, ¿no? ¿Quiénes deben elaborar el plan estratégico, Anita? Yo creo que es la gerencia, ¿no? Que es el que tiene la visión completa de la organización. Pero sí es importante recoger al momento de hacer el análisis que se hace previamente al plan estratégico, recoger la opinión de todas las personas que trabajan bajo de él, ¿no? Jefes, incluso operarios. Obviamente que hay que empezar a definir, ¿no? No a todos se les preguntará lo mismo, sino que dependerá del área en que se desempeñe. Pero sí o sí es necesario que la gerencia, que es el que elabora este documento, tenga todo el conocimiento de cómo funciona la parte operativa, ¿no? Porque finalmente todo esto es un proceso. Una vez que se aprueba el plan estratégico, viene la implementación, pero una vez que logras la implementación, ahí hay que hacer planes de acción anuales o planes operativos, ¿no? Que son anuales y que efectivamente quienes van a llevar esa operatividad son las personas que están abajo, ¿no? A través de proyectos que van a ir sumando al logro del plan estratégico. ¿Sí? Ujú. Eh, ¿Cuál es la relación que tiene el plan estratégico y los proyectos? Bueno, una vez que ya el plan estratégico está aprobado y se desea implementar, ahí, como le indiqué anteriormente, ahí hay que hacer planes operativos que son anuales, ¿no? Dentro de esos planes operativos, lo que pretendemos es que de forma anual logrando ciertos objetivos del plan estratégico de tal manera que al final se logren todos. Es decir, si por ejemplo el plan estratégico tiene un horizonte de 4 años, pues serán 4 planes operativos. Entonces, en cada plan operativo, a partir de esos objetivos que tiene el plan operativo, nacen los proyectos. ¿Por qué? Porque para lograr el tal objetivo hay un proyecto donde hay personas trabajando, recursos económicos que van a permitir el logro de ese objetivo, ¿no? Entonces, finalmente, el proyecto es la parte final que finalmente va a volver a realidad ese plan, ¿no? Entonces, de esa manera se trabaja.
Para ello, pues habrá un portafolio de proyectos donde va a estar todos trabajando de forma conjunta, ¿no? Aunque sean de distintas áreas, distintos tipos, pero todos mapeados para poder lograr finalmente el plan. Ujú. Ujú. Entonces quiere decir entonces que el proyecto de esa manera va a estar alineado con la estrategia y no, Definitivamente, y no puede ser que un proyecto esté dislocado, sino claro. más bien debe estar en unión con la estrategia, ¿no? Alineado con la estrategia, definitivamente. Y eso es otra cosa que ya la persona que trabaje en el portafolio de proyectos deberá revisar, ¿no? Deberá verificar si ese proyecto verdaderamente está sumando al logro de la estrategia o es que es una pérdida de tiempo y de recursos, ¿no? Y eso es también otra parte importante, ¿no? Porque yo creo que la empresa sí no puede estar en la posibilidad de derrochar recursos. Es necesario por eso evaluar si verdaderamente el proyecto está sumando al logro de los objetivos estratégicos. Ujú, ujú. Bueno, en ISMA hay una competencia del Project Manager, como decía al inicio, que es la competencia estrategia, que justamente tiene sus indicadores claves de competencia y uno de esos indicadores precisamente dice eso. Project Manager, tienes que alinear tu proyecto a la estrategia, pero claro, para poder alinearlo, tengo que conocer la estrategia. El problema es que no la conozco porque la alta dirección no ha comunicado bien o ha mal comunicado o simplemente no la ha comunicado. Y entonces el Project Manager tiene que ver la manera de cómo se entera de la estrategia para poder alinearlo con su proyecto, ¿no? El tema, Exactamente. sí. Sí, justamente ya dependerá de la cultura organizacional, ¿no? De la parte de la organización. Hay empresas que, por ejemplo, cuando hacen su acta de constitución de un proyecto, una parte de los puntos es que les piden que definan a qué objetivo estratégico está alineado ese proyecto, ¿no? Antes de aprobarse, justamente para que ellos tengan la certeza de que está haciendo este proyecto útil para el logro pues, del plan, Ujú, ¿no? ujú. ¿Qué sucedería en el caso que una organización, digamos, no logra cumplir bien los objetivos del plan estratégico? Me ha pasado cuando he hecho el plan estratégico en la parte de la ejecución, obviamente como los planes operativos son anuales, a fin de año hay que hacer un corte y decir, a ver, este año se lograron o no los objetivos. Lo que se puede hacer, ¿no? Es evaluar por qué no se lograron, no simplemente decir, no se logró y ya lo pasamos al año siguiente, ¿no? ¿Por qué no se logró ese objetivo estratégico, ¿no? Ahí hay que investigar, analizar, conocer la realidad un poco, incluso hablar con las personas encargadas de ese proyecto, de ese objetivo, conocer por qué, las razones, incluso eh, ir conociendo para que se pueda mejorar, ¿no? Tampoco es que en el primer plan estratégico pues todo te va a salir perfecto y esa es otra cosa que es importante. Cuando uno hace el primer plan estratégico quizás no te salga al 100%, ¿no? Logré el 100% de los objetivos. Se va a ir mejorando, ¿no? A lo largo de un segundo plan estratégico pues lograrás más objetivos y así sucesivamente, como que también aprendes más, ¿no? Te vas volviendo una persona con experiencia en el diseño, en la implementación. En realidad todo esto es un aprendizaje, pero lo importante es iniciar, ¿no? Lo importante es iniciar, ¿no? A veces las personas, las organizaciones se resisten al plan estratégico, les suena como una pérdida de tiempo, les suena como una pérdida de recursos económicos, pero no saben las ventajas y beneficios que van a lograr con ese diseño de un plan estratégico porque van a tener claro la estrategia para hacer frente a la competencia y finalmente lograr éxito. Entonces no pasa nada si quizás en este año no se logró el objetivo, pero sí es importante analizar el por qué, para que en una segunda oportunidad pues no se vuelva a presentar el mismo problema.
Pero sí, o sea, obviamente en un segundo plan, un tercer plan estratégico, pues las cosas irán mejorando. Lo importante es iniciar, ¿no? No quedarse en que ya el otro año lo haré, el otro año saldrá el plan. Hay que ponerse a trabajar, empezar con objetivos sinceros, de realidad, no idealistas, para poder poco a poco ir avanzando. Ujú. Y una pregunta, una vez escuché decir a alguien que era muy importante que, digamos, la estrategia de la empresa más o menos esté coincidente con la estrategia personal, con lo que yo quiero en mi propia vida. ¿Es eso posible? ¿Es eso posible lograr que la estrategia de la empresa en donde tú trabajas, en donde uno trabaja, de alguna manera con la estrategia personal no difieran tanto? ¿No? ¿Y qué podría pasar si hay una gran diferencia entre esas dos cosas, entre lo que yo quiero y lo que quiere la empresa? Bueno, todas las empresas tienen sus valores, ¿no? Definidos. Y esos también los ponen en el plan estratégico. En realidad el plan estratégico abarca no solo la parte operacional, también abarca la parte de desarrollo de recursos humanos. Y justamente ahí, en la parte del desarrollo de recursos humanos, también habrán objetivos estratégicos enfocados hacia el personal. O sea, no todo es la parte del negocio, sino también la parte interna, la parte de los trabajadores. Obviamente ahí en esos objetivos estratégicos enfocados a los recursos humanos, habrán que relacionarlos con el tipo de perfil de profesionales que tenemos en la empresa, ¿no? Entonces, sí sería difícil, un poco triste también darte cuenta que pues que no es lo que tú querías, ¿no? O de repente que lo que pretende la empresa es algo distinto a tus valores, quizá a lo que tú quieras alcanzar. Pero sí es importante que el personal, y es parte del director del proyecto o del gerente, mapear y conocer si verdaderamente la gente se siente identificada con los propósitos de la organización. Porque si no va a ser una persona que no va a aportar, y no porque no quiera, sino porque todo tiene que tener un balance, ¿no? Todo tiene que tener un balance. Si la persona se siente identificada, trabajará mejor también. Entonces, claro, es muy importante que la persona que está en esa institución se sienta identificada incluso con la misión, con la visión y los valores de la organización, partiendo de eso más que de la estrategia, ¿no? Entonces, yo creo que cuando uno también postula un trabajo, debe conocer el contexto, la misión, la visión, los valores de esa empresa y pues analizar y decir, ¿no? Va de acuerdo a lo que yo quiero, ¿no? Está en mi línea de valores, porque de eso depende también tu desarrollo. Si no vas a sentir de que no aportas y pues no vas a lograr ser feliz, ¿no? Que es lo Claro. más importante, ¿no? Y además hay una cosa que es bien importante, ¿no? Que es que de alguna manera mi trabajo le da un sentido a mi vida. Y entonces si yo pierdo el sentido del trabajo, de alguna manera también estoy perdiendo el sentido de mi vida y eso no me va a hacer sentir bien. En cambio, si mi trabajo consolida aquello a lo que yo quiero, mi estrategia personal a donde yo voy, entonces hay como un mejor entendimiento y yo me siento más cómodo y no hay ruptura, no hay disloque, ¿no? Entonces yo encuentro que mi trabajo le da sentido a mi vida y encuentro sentido a mi trabajo y eso es valiosísimo, Sí, ¿no? Sobre todo en este mundo tan cambiante que nos ha tocado vivir. Eh, exactamente. Ujú. sí. Eh, no sé, amigos, yo puedo seguir preguntando, pero me gustaría invitarlos porque puedo preguntar muchas cosas, pero creo que ustedes también pueden hacer preguntas. Tenemos todavía un poquito de tiempo para que Anita pueda contestar. No sé si se animan a hacer alguna pregunta, pueden prender el micrófono, intervenir o escribirlo en el chat. Por favor, participen, que es importante. Buenas noches, Germán, Hola, Sofía. Sofía, qué gusto. Buenas noches. Eh, Anita, buenas noches. Buenas noches. Un gusto escucharte.
Mira, he escuchado con atención todo lo que has venido diciendo, pero al menos desde mi punto de vista, los stakeholders deberían de estar involucrados permanentemente en la toma de decisión sobre la estrategia. Es decir, que no solo se mueve a nivel de la gerencia general o directores, sino que estos a su vez se nutren de lo que quieren o de lo que tienen a mano. Como tú decías, el objetivo tiene que estar muy alineado con la realidad, ¿no? No puede estar fuera de ella. Para no estar fuera de ella, yo tengo que conocer a mi involucrado en el proyecto, el que, como tú decías, va a llevar a término o a buen término el objetivo o no. ¿Eso es posible? ¿Los directores se dejan nutrir en tu experiencia profesional de sus empleados? ¿Preguntan a los obreros, a los que están trabajando en almacenes, en plantas, o simplemente lo que les interesa es la mano de obra y el resto que se cumpla como ellos dicen? Exactamente, en la realidad eso es totalmente distinto, ¿no? O sea, en la realidad la gerencia define según lo que ellos consideren y finalmente lo aprueban y que el resto pues lo tenga que cumplir. Esa es la realidad y justamente por eso es que 9 de cada 10 empresas fracasan en el éxito del plan estratégico. O sea, la realidad es esa. O sea, si tú quieres que el plan estratégico funcione, hay que involucrar a la gente. Quizás hay formas de involucrar, no necesariamente el gerente va a ir directamente donde el obrero y preguntarle qué hace en el día a día o qué problema tiene, sino quizás al jefe de los obreros, ¿no? Que ven al día a día. O sea, hay formas de poder nutrirse, de recoger la información, incluso a través de entrevistas, para poder ir armando, como lo más importante, diseñar un plan estratégico real, ¿no? Acorde a la realidad de la empresa, con objetivos reales, medibles sobre todo, que no idealicen lo que sueñan los gerentes, sino que más bien sea algo que vaya sumándose poco a poco y vayan mejorando. Pero sí es importante recoger la opinión del resto de las personas, pero hay formas de hacerlo. Quizás ahí hay que armar un plan para incluso levantar la información, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, yo hice mi tesis de un plan estratégico en una facultad de la universidad. Obviamente, no, al momento de levantar la información, pues no le iba a preguntar a más de 1000 alumnos qué opinaban de tal tema, sino que pues evidentemente escogí a los delegados de cada año, que ya eran menos, que son los representantes que conocen la realidad, y con ellos sí tuvimos toda una tarde de levantamiento de información, de qué opinan de los distintos temas, y ya, en el caso de los docentes sí fue con todos los docentes. Entonces para eso también hay que armar un plan, no es algo espontáneo de que vamos viendo ahí cómo suceden las cosas, sino que más bien hay que diseñar también la estrategia de cómo levantar la información, de cómo hacer ese análisis para conocer la realidad interna del negocio y también externa, ¿no? Conocer también cómo se está moviendo el entorno político, el entorno económico, social, tecnológico, cómo se mueve la competencia de tu sector. Eso es importante. Entonces hay que ver lo externo y lo interno, y juntando, uniendo, armamos la estrategia de las dos cosas para poder hacer un plan que verdaderamente nos lo logremos en un horizonte no tan largo de 3, 4 años, poder alcanzar esas metas. Gracias, Anita. Ok, gracias, Sofía. Amigos, ¿tienen alguna pregunta, por favor? ¿Alguien que se anime a hacer otra pregunta? Bueno, mientras se van animando, a ver, creo que sí hay alguien que quiere preguntar, tal vez. Jorge.
¿sí? Permíteme hacer una pregunta, Anita. Mira, Perú 2023. Tenemos gravísimos problemas en la salud todavía, un tema del COVID que parece que todavía está por aquí presente, ¿no? Un sistema de salud roto que todavía no termina de funcionar bien, ¿no? Y bueno, llegó el COVID, mucha gente murió, hemos empezado la vacunación, el sistema todavía no camina tan bien, ahora hay menos fallecidos, pero todavía la salud es un tema. Y encima de ese tema de salud tenemos una economía que se ha complicado mucho, la gente está sufriendo, hay mucha pobreza, hay una invasión de extranjeros, particularmente de Venezuela, y encima de todo esto tenemos un tema político sumamente complejo, complicado, y encima del tema político parece que hay intervención extranjera también, ¿no? O sea, al Perú, al gobierno peruano no lo reconocen varios países, la OEA también está hablando, es decir, nuestro contexto yo creo que no podría ser más duro, ¿ah? Entonces, todo esto de aquí efectivamente hace que debe ser considerado en todo plan estratégico, ¿verdad? Efectivamente, es importante analizar el entorno, sobre todo ahora. En realidad ninguna empresa veía venir el COVID, ¿no? Nadie, no creo que haya estado en un plan estratégico, dudo mucho, algún tipo de pandemia. Pero efectivamente, por eso es que hay que hacer actualizaciones, ¿no? Hay que estar constantemente evaluando el entorno. Para eso también es necesario que quizás designar un equipo, una persona que pues esté evaluando la realidad, para que según eso también vayan ajustando ese plan estratégico. Por eso Ujú, es que también el horizonte cada vez es más pequeño, porque hay que adaptarse a, pues evidentemente un plan estratégico de una empresa de los años 50 pues habrá tenido un horizonte, ¿no? Mayor, ¿no? Si es que se puede decir, porque quizás podían establecer objetivos y pues no pasaba nada, tantas cosas en 5 o 6 años, pero ahora en meses puede cambiar. Y ujú, justamente el horizonte del plan estratégico es menor, ¿no? Entonces, ujú, en realidad es un reto difícil armar un plan estratégico, eh, sobre todo por el entorno cambiante, pero sí es importante, al menos el esfuerzo de querer avanzar, de querer lograr los objetivos, de querer lograr las metas, porque las empresas necesitan, ¿no? Sobresalir, subsistir, ¿no? Ahora en esta realidad es necesario que apliquen una estrategia, ¿no? Una estrategia, incluso que tengan esa ventaja competitiva, ¿no? Algo que los destaque de otra empresa del sector. Para eso sí es necesario el plan estratégico, ¿no? Y ujú. lamentablemente aquí no sé si en Lima seguramente están más actualizados, pero acá en Piura poquísimas empresas tienen un plan estratégico. A lo mucho tienen una visión y una misión y sus valores en su página institucional, pero de ahí a una estrategia, ¿no? Entonces, justamente lo conversaba con una alumna tesista que quiere hacer el tema también del plan estratégico para una organización. Y claro, ella trabaja para una empresa que produce sal de cocina acá en Piura, y me dicen, hacen lo mismo, hace 20 años, me dijo el gerente, el dueño, hacen lo mismo, el mismo proceso. Y yo le digo, pero no han habido mejoras, quizás cambio de tecnología. Entonces, he ahí el problema. O sea, mientras tú no seas consciente de tu entorno general o de tu entorno interno, pues no vas a lograr mejorar, ¿no? Entonces vas a estar 10, 20 años en lo mismo y probablemente, como de repente esa empresa quizás no tendrá mucha competencia, pero en la realidad las empresas tienen mucha competencia, es que esa empresa desaparece. Entonces no podemos venir haciendo lo mismo siempre, hay que mejorar, hay que hacer frente a la realidad, hay que sobresalir y para eso necesitas una estrategia. En realidad la estrategia nace en la época, en la parte
militar, ¿no? En ese entorno militar de querer, pues obviamente ganar la guerra, para eso diseñaban estrategias, ¿no? Pero ahora no, ahora el tema de la estrategia se mueve en los negocios, ¿no? El que no hace una estrategia, pues evidentemente fracasa. Incluso también he animado a mis alumnos a hacer su plan estratégico de vida, ¿no? O sea, ¿cómo te ves aquí en 5 años? ¿Qué quieres lograr? Para eso haz un plan anual de, a ver, logré los objetivos este año en diciembre, logré estos objetivos, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué no hice? ¿No? Al siguiente año, ¿no? Entonces también hay que hacer un plan estratégico personal, ¿no? ¿Dónde quiero estar en 5 años? Conocer hacerme un análisis interno de cuáles son mis fortalezas, cuáles son mis debilidades, también conocer las amenazas y oportunidades, ¿no? De que me ofrece el mercado, dónde quiero estar. Entonces, esto del plan estratégico se adapta a toda la realidad, ¿no? O sea, sí, un plan estratégico personal, un plan estratégico para un colegio, un plan estratégico para un hospital, un plan estratégico. O sea, el plan estratégico se puede hacer en cualquier institución, cualquier empresa, en cualquier persona, ¿no? Incluso un plan estratégico matrimonial, ¿no? ¿Dónde queremos estar en 5 años para que esto funcione? Porque en realidad es así, ¿no? Necesitamos estrategias en la vida, ¿no? Necesitamos planificar cada día también, ¿no? Cuando uno se levanta, planifica qué va a hacer en el día, ¿no? Entonces, para lograr todas las metas que propusiste para ese día, pues hay que hacer una estrategia, ¿no? O sea, mi estrategia, por ejemplo, el día anterior, me voy a levantar a tal hora, de tal manera que esta hora ya tal, ¿no? Entonces, de esa manera funciona la estrategia, ¿no? Muy bien, Anita, estás explicando muy bien el tema y además estás agarrando carne porque estás llegando al nivel de la persona que es parte de nuestra pasión en IPMA, ayudar a que la persona cada día sea un poquito mejor. Tú me has Exacto. enviado un documento Word que es el resumen un poco, me parece, de tu tesis Sí, o es algo un poco así. grande, pero también he hecho una presentación en PowerPoint. Sí. Para- Antes de pasar a esta presentación, quería repetir algunas palabras que están escritos en ese documento Word que me gustaron mucho. Dice que la estrategia pasó de ser ciencia del conflicto puro y duro para ser ahora una ciencia del éxito, del consenso y de la oportunidad. Este es un par de Exacto, investigadores, Pérez y Mazzoni, son los que han dicho esto. Pues es brillante, sí. ¿no? O sea, pasó del sector militar, que se mete con las guerras y esto, a ser parte de del sector civil, que buscamos éxito, consenso, que es participación y oportunidad para salir adelante, ¿no? Exacto. Anita, tú tienes un resumen de los puntos principales. Sí, Puedes compartir pantalla. para compartirlo. De hecho, un poco rápido, porque como también estoy dando clases, No hay estamos problema. alumnos. Sí, a los alumnos sí les hablo del plan estratégico. No me entienden tan bien, pero al menos que sepan que hay que planificar. A ver, ¿dónde está el Zoom? Compartir pantalla, aquí está. ¿Sí se puede ver? Sí se Sí, visualiza. sí, Muy vemos bien. la primera, pero ponlo en modo presentación. A ver, vamos a compartir. Ahí está. Ajá, perfecto. Listo. Entonces, el contenido de esta presentación es un poco sencilla, hablar un poco de estrategia, decisiones estratégicas, el beneficio del plan estratégico y cómo diseñar un plan estratégico a grandes rasgos porque es un documento que demanda esfuerzo. Ujú. Partiendo de la estrategia, ¿no? Es importante porque no solo da una visión sobre cómo tratar los negocios en curso, sino que hay que aprovechar las oportunidades únicas e imprevistas que surgen en un entorno cambiante, ¿no? Entonces, no solo fijarnos en quizás estrategias que puedan pensarse en unos años, sino que también
a lo largo del plan estratégico pueden también surgir nuevas oportunidades y hay que tomarlas, ¿no? No solo quedarte con que en mi plan estratégico no estaba mapeado esa oportunidad, entonces no la tomo. No, también quiere decir que el plan estratégico, como le dije al inicio, no es un documento que se firmó y se guardó, sino que se actualiza, se va quizás agregando algo más. Por eso es que aquí quiere decir de que no solo lo que escribiste y ya está, sino que también a lo largo de ese horizonte del plan estratégico pueden surgir oportunidades como también pueden surgir amenazas. Entonces también hay que hacerle frente. Entonces, aquí en decisiones estratégicas, ¿cuál es el objetivo de una decisión estratégica? Hacer más competitiva la empresa. Son decisiones tomadas con alta incertidumbre. Quiere decir que, si bien es cierto, los que diseñan el plan estratégico son personas capacitadas, con experiencia en el negocio, tienen conocimiento del sector, pero que sepan que también están tomando decisiones que tienen alta incertidumbre, ¿no? No necesariamente tienen ellos la certeza de que va a pasar. Lo bueno de la estrategia es que te da un alcance a largo plazo, ¿no? Te hace llegar una mirada de cómo me vería yo en 3, 4 años, ¿no? Es como que una visión a largo plazo. Por eso es que cuando tú haces esa visión a largo plazo, tú ya te sientes responsable de, ¿no? Es como quien hace un préstamo. Es un préstamo en 5 años, pero yo ya tomo decisiones responsables porque tengo que llegar a cumplir, a pagar todo, ¿no? Entonces, a eso le llama, a tener decisiones responsables porque tengo que lograr ese plan. Ventaja respecto a la competencia, ¿no? Porque definitivamente el plan estratégico te va a hacer sobresalir, ¿no? Respecto a la competencia. Sí o sí, para una estrategia hay que aterrizarla en un plan estratégico. No quedarme con la idea de que yo tengo en mi mente la estrategia para mi negocio, pero no lo llevo a cabo. Y para llevarlo a cabo necesito el plan estratégico, necesito aterrizarlo, necesito escribirlo, necesito ponerle objetivos, necesito ponerle tiempo. ¿En qué fecha voy a lograr este objetivo? Necesito ponerle personas. ¿Quién lo va a lograr? ¿Quién va a ser el responsable de esta acción? Hay que ponerle también parte económica. ¿Cuánto va a costar? Un presupuesto. Entonces, no solo quedarnos con la estrategia en la mente de lo que quiero lograr, sino que hay que aterrizarlo en un plan estratégico. Y obviamente, el plan estratégico afecta a la parte operativa, definitivamente, ¿no? Entonces, la parte operativa me refiero al día a día, ¿no? Entonces, todo lo que se plantea en el plan estratégico afecta directamente a la parte operativa. Y sí o sí implica cambios en la organización, hay que salir de la zona de confort, incluso como le decía al inicio, la parte más complicada es con las personas, ¿no? Con las personas, en la comunicación, hacerle entender cuál es la estrategia de la organización, hacerle entender lo que pretendemos alcanzar en cierto tiempo, ¿no? Y bueno, volviendo al plan estratégico, es un documento en la que la alta dirección recoge las decisiones estratégicas que se adoptan hoy en un plano de incertidumbre, en un plano de no sabemos qué va a pasar mañana, pero decidamos hoy de una vez lo que queremos, a dónde queremos llegar, para hacer referencia a lo que pasará en los próximos años, ¿no? Los beneficios son muchísimos, aquí están algunos, ¿no? Mejorar el desempeño de la empresa a través de una visión de objetivos establecidos, permite enfrentar los principales problemas de la organización, obliga a la dirección de la empresa a pensar de forma sistemática en el futuro, identifica los cambios y desarrollos que se pueden esperar, aumenta la predisposición y preparación de la empresa para el cambio, mejora la coordinación de actividades, minimiza las respuestas no racionales a los eventos inesperados, y reduce los conflictos sobre el destino del objetivo de la empresa. Esto es importante, ¿no? Porque ya si todos nos pusimos de acuerdo en lo que queremos alcanzar en un horizonte no tan lejano, pues ya, vamos hacia ello, ya no estamos en contradicciones.
mejora la comunicación dentro y fuera de la organización, ajusta mejor los recursos. Eso es importantísimo, porque ya sé en qué invertir en la plata del negocio, porque yo ya sé que esos proyectos en los cuales he definido en el plan estratégico van a sumar a lograr la misión y visión de la organización. Pues no habrán proyectos que pues cuando finalicen o quizás no se logren concluir, te das cuenta de que fue una pérdida de tiempo y de dinero. ¿Cómo se diseña un plan estratégico a grandes rasgos? En primer lugar, hay que hacer un análisis, como lo dije al inicio, también cuando el ingeniero me preguntó, hay que analizar el entorno general y competitivo del sector. Hay que hacer un diagnóstico de conocer cuáles son mis amenazas, mis oportunidades, las fortalezas y debilidades, que en otras palabras es el FODA, la matriz FODA, donde finalmente yo plasmo en una matriz que es como un cuadro, y con ese cuadro, con esa visión completa, yo me doy cuenta como organización si tengo más amenazas que oportunidades, o finalmente qué amenaza dentro de todas me podría afectar más a mi negocio, o qué oportunidades dentro de todas me conviene enfocarme en esa oportunidad para lograr más éxito. Porque obviamente saldrán una lista de amenazas, una lista de oportunidades, una lista de fortalezas, una lista de debilidades, pero obviamente tú no puedes abarcar todo. Te enfocarás en aquella en la que pueda impactar más en tu negocio. El plan estratégico, que finalmente es el centro, donde se va a poner los objetivos, los responsables, los indicadores. La implementación o implantación de la estrategia, ¿no? A través de un cuadro de mando integral, que es aterrizar ya el plan estratégico en planes de acción. Y el control estratégico, que también es importante, de ir revisando si se están logrando los objetivos estratégicos. Y bueno, aquí ya lo he desdoblado un poquito más, que es el análisis estratégico, el análisis del entorno general PES, el político, económico, social, tecnológico. Hay que analizar esos 4 factores. Obviamente, ahí hay que tomarse un tiempo, o sea, el análisis demanda tiempo, demanda esfuerzo porque hay que hacerlo bien. No se puede improvisar solo para cumplir, ¿no? Hay que analizar verdaderamente cuál es en el factor político que me podría afectar a mi negocio, qué cosa en el factor económico puede afectar a mi negocio, qué cosa y así. El análisis del entorno competitivo, aquí viene Porter, definitivamente hay que analizar las 5 fuerzas, que les voy a explicar así muy rápidamente. Hay el poder del negociador, ¿no? Se refiere a los proveedores, ¿no? Si tú tienes un negocio donde los proveedores tienen alto poder, pues no vas a lograr el éxito tan rápido, ¿no? Pero bueno, esto del Porter, hay que, incluso en una presentación ya aparte se puede hablar de él. Pero estas 5 fuerzas, si tienen tiempo de leerlo, de estudiarlo, son bien interesantes para darte un contexto, una idea, ¿no? De tu competencia, ¿no? Hay que analizar las 5 fuerzas para ver, como bien dice la fuerza, ¿no? ¿Quiénes tienen poder sobre tu negocio? ¿Los clientes tienen poder o tú tienes el poder sobre los clientes? Y este análisis de las 5 fuerzas, yo se los recomiendo que lo hagan en su negocio para que vean qué tanto poder tienen. El análisis interno, que sinceramente ahí es muy rápido, simplemente ver tus procesos, cómo funciona tu organización, tener mapeado la cadena de valor. Finalmente, en diagnóstico estratégico, el matriz FODA, como le dije, aquí en mi tesis, que la pueden encontrar en Pirúa UDEP, yo hago una matriz FODA donde pongo oportunidades, amenazas, fortalezas, debilidades, ¿no? Listo todas las fortalezas, listo todas las debilidades, todas las oportunidades, todas las amenazas, y yo les pongo un puntaje de tal manera que yo ya sé qué fortaleza tiene mayor impacto que otra, o qué oportunidad tiene mayor impacto que otra, ¿no? Entonces, este cuadro es bien interesante.
Luego ya vamos al plan estratégico que contiene el eje estratégico, que son las líneas básicas que sirven para orientar a la organización. En el plan estratégico también tenemos los objetivos y la generación de estrategias y el mapa estratégico, ¿no? Esto es el contenido del plan estratégico. Y eso es todo. Muchas gracias. Excelente, Anita. Un poco rápido porque es el resumen del resumen, pero la idea es que se vayan con el concepto de que el plan estratégico sí son etapas que hay que ir desarrollando conscientemente, con mucha responsabilidad, consciente de que lo que vas a diseñar es algo importante, es una estrategia que finalmente va a orientar a tu negocio. Excelente, Anita. Muchísimas gracias por tus conocimientos, tus comentarios, tus reflexiones. Se nota que el tema lo conoces bien y pienso y espero que sigas trabajando en este tema porque en el Perú necesitamos tener gente experta en cada uno de los temas, ¿no? Y este tema estratégico es fundamental para el país, sobre todo en estos momentos, ¿no? Porque te da un derrotero de hacia dónde debemos ir. Entonces, agradeciéndote a todo esto, reitero mi invitación a los miembros de esta comunidad de IMA Perú para que siempre asistan a los webinars. Este año 2023 nos hemos planteado hacer 12 webinars, uno cada mes. El día de hoy es el que corresponde al mes de enero. El siguiente webinar va a ser en la última semana de febrero, ¿no? Vamos a oportunamente invitarlos. Y nuevamente, ¿por qué hemos formado esta comunidad ISMA Perú? Porque queremos tener un puñado de project managers altamente competentes, que estudiemos los temas importantes, que repasemos los puntos que valen la pena y que aprendamos de nosotros mismos. El día de hoy hemos aprendido y repasado cosas con Anita Romero y bueno, encantado de que estén aquí presentes y muchas gracias por su presencia el día de hoy. Finalmente, no sé si haya tiempo todavía para alguna preguntita más. Tienen la palabra ustedes. Si es que no hay preguntas, terminaríamos ya esta presentación el día de hoy. ¿Todo bien, amigos? ¿Están muy calladitos todos? Ok, pues entonces agradezco su presencia, Anita. Espero verte por Lima. Muchas gracias. ¿Tu base Aunque está en Piura? ahorita no quiero ir a Lima por Sí. el tema de las... Entiendo por qué no quieres venir. Sí, y yo quisiera estar en Bien. Piura por el calorcito y porque ahí se vive muy bien. Bueno, un abrazote, Anita. Un abrazote a cada uno de ustedes, amigos. Este video se ha grabado y se va a colgar en el canal YouTube de IMA Perú, junto con otros videos buenos que tenemos ahí. Un abrazote y seguimos en contacto. Muchas gracias. Feliz noche. Gracias, gracias Germán, gracias. Chao, gracias. Gracias. Muchas gracias, Germán. Cuídense. Feliz noche. Hasta luego. Sí, no, gracias, ingeniero. Gracias. Hasta luego. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches. Buenas noches.